Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. El tema que vamos a ver hoy se llama las actividades económicas remuneradas, no remuneradas, productivas y reproductivas de la población. Pues como vamos a hablar de las actividades económicas, es necesario que hablemos también un poco de estos dos términos, economía y actividades económicas. Se preguntarán qué tiene que ver la economía con las actividades económicas. Bueno, porque justamente la economía es la ciencia que se encarga de estudiar estas actividades económicas de las que vamos a hablar. ¿Y qué es la economía? Es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades humanas. Sabemos que no importa el país en el que vivamos, todos los seres humanos tenemos necesidades. Por ejemplo, la necesidad de alimentación. Ahora bien, también la Tierra cuenta con un sinnúmero de recursos naturales y la economía es justamente la ciencia que se encarga de estudiar cómo podemos hacer uso de esos recursos de una manera correcta para poder satisfacer las necesidades de los humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando bienes y servicios. Y ahí pues llegamos a la otra definición, actividades económicas. Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes y servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Sirven también para generar riqueza y contribuye a la economía de un país. Entonces, las actividades económicas, vamos a decir que es el proceso por medio del cual nosotros transformamos las materias primas para poder crear bienes y servicios y poder complacer o para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, una necesidad que todos los seres humanos tenemos es la necesidad de alimentarnos. ¿Y cómo cumplimos esa necesidad o cómo suplimos esa necesidad? Pues lo hacemos a través de las actividades económicas. En este caso, una actividad económica que nos sirve para poder suplir la necesidad de alimentación sería la agricultura. Un agricultor cosecha y gracias a esa actividad económica nosotros podemos consumir los alimentos que él provee a través de su actividad económica o a través de ese proceso que él realiza en el que produce bienes. Ahí tenemos algunos ejemplos, la agricultura, la ganadería, la pesca, son algunos ejemplos de actividades económicas que nos sirven para suplir la necesidad de la alimentación. Pero recordemos que no es la única necesidad que tenemos, también tenemos otras necesidades como por ejemplo la de vestirnos y eso pues a través de la industria podemos también suplir esa necesidad, entre otras necesidades que todos los seres humanos tenemos. Tenemos entonces que las actividades económicas se dividen en actividades remuneradas y no remuneradas. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, las actividades económicas remuneradas. Las actividades económicas remuneradas son aquellas por las cuales se recibe algún pago, sueldo o salario, ojo con esto, a cambio de un servicio personal. Generalmente recibe el nombre de ocupación o empleo. ¿Qué ejemplos podemos poner acá en las actividades económicas remuneradas? Puede ser un docente, él presta un servicio y a cambio se le paga por ello. Puede ser una persona que trabaja en una maquila, él presta un servicio o trabaja en la maquila y a cambio se le paga por ello. Un taxista que hace una carrera, está prestando un servicio y también recibe un pago a cambio. O puede ser un agricultor que produce un bien, lo vende y a cambio él va a recibir una remuneración, un pago, un sueldo o un salario. Entonces, como característica principal de las actividades remuneradas son aquellas actividades que realizamos y que a cambio recibimos un pago. Recibimos dinero, un sueldo o un salario. Y pueden ser una ocupación o un empleo.
Ahora, las actividades económicas no remuneradas. Las anteriores eran actividades remuneradas, estas son no remuneradas. Son aquellas actividades que no dan acceso al pago de una retribución económica, es decir, no se paga por hacer estas actividades. Les pregunto a ustedes, ¿le pagan a su mamá por hacerles la comida o porque les lave su ropa o porque les asee su cuarto o porque les enseñe valores? ¿Le pagamos a nuestra madre? No. Entonces esa es una actividad no remunerada. Todo lo que nuestra mamá hace no recibe un pago económico. Tal vez sí un pago emotivo o emocional, pero no una remuneración económica. Entonces por eso se le conoce como actividades no remuneradas. Otro ejemplo pueden ser los voluntarios, las personas que trabajan, por ejemplo, o que ayudan en la Cruz Roja y que no reciben un pago, los bomberos que muchos de ellos no reciben un pago, si ayuda en una iglesia y es voluntario, pues tampoco va a recibir un pago económico. Entonces, estas personas se dedican a actividades económicas no remuneradas y característica principal entonces es que no reciben dinero. Sin embargo, son actividades muy importantes para la sociedad, aunque estén desvalorizadas. Ahora bien, las actividades económicas también las vamos a dividir, además de clasificarlas en actividades remuneradas y no remuneradas, también las vamos a dividir en actividades económicas reproductivas y productivas. Entonces vamos a iniciar con las actividades reproductivas. Se refiere a aquellas actividades imprescindibles o necesarias para el mantenimiento de las personas, generalmente familiares, como son el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento de las relaciones sociales y el apoyo psicológico a los miembros de la familia, así como el mantenimiento de los espacios y los bienes domésticos. Tenemos que decir aquí que esto básicamente es un trabajo necesario para la reproducción humana. Se realiza generalmente por la mujer y se refiere al embarazo, el alumbramiento, la lactancia, la alimentación, a la educación y al cuidado del hogar. No es un trabajo remunerado, no son actividades remuneradas. Sin embargo, tienen una importancia imprescindible para la sociedad. Estas son entonces las actividades reproductivas y no son remuneradas, es decir, no se le da un pago económico por realizar estas actividades. Ahora, las actividades económicas productivas indica aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, por lo tanto que generan ingresos tanto bajo la forma de salario o bien mediante actividades agrícolas, comerciales y de servicios desarrolladas por cuenta propia. En esta, contrario a las actividades reproductivas, sí se recibe un salario y con este tipo de actividades productivas se producen bienes y servicios. ¿Y qué son bienes y servicios? Pues tenemos que saber que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los bienes es algo tangible y los servicios es algo intangible, algo que no podemos tocar. Los servicios. Un bien puede ser, por ejemplo, un tomate, usted lo puede tocar, y un servicio, por ejemplo, puede ser las ideas que como docente estamos tratando de transmitir a través de este video. Usted no puede tocar esas ideas. Por ejemplo, yo estoy prestando un servicio. Y tenemos ahí algunas actividades económicas productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras, que a lo largo pues sí tienen una retribución económica. Ahora sí vamos a trabajar hasta un próximo video.